8 ha salido. ¿De dónde? De la suma de 4 y 4. ¿Ya? Pero del 4 de la izquierda ha salido de un 2 y un 2. Ya está. ¿Quién era el 2 más a la izquierda? Era la E. ¿Quién era el 2 más a la derecha? Era la A. ¿Quién era el 4? Era la L. Las etiquetas 1, 1. Todas las etiquetas hacia la izquierda. O sea, la rama, el árbol binario, cada nodo tiene dos ramas. En la izquierda es 1, en la derecha es 0. Algunos lo hacen al revés. Si buscas algún tutorial en internet o en otro libro, hacen al revés, ¿no? Este 0 y este 1. Pero no es un problema porque ya te he dicho que la codificación es para cada secuencia de símbolos. O sea, la codificación Huffman no es una codificación universal. Para eso hay el ASCII. Es una codificación para este mensaje. Solo este mensaje. Entonces, si yo decido que sea al revés, ¿no? 1, 0, 1, 0, también voy a conseguir mi objetivo. El mismo objetivo, solo que en vez de ceros va a haber unos, se va a invertir. Y entonces ya podemos hacer nuestro mapa de caracteres. Le A. La L, que sería igual. La L sería 0, simplemente. La A sería, la E, perdón, 1, 1. 1, 1. Y la A sería 1, 0. Ya, ahí está mi código. Codifiquemos entonces la ella. L sería 0. E sería 1, 1. L sería 0. A sería 1, 0. E sería 1, 1. L sería 0. L de nuevo sería 0. Y A sería 1, 0. Esa es la codificación. ¿Cuántos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bits. ¿Ya? Mira, 12 bits. ¿No? En comparación, si lo hubiera hecho en ASCII, tendría 8 por 8, 64. Es casi un cuarto de compresión. Me imagino que ha quedado claro este tema de la codificación Huffman, ¿no? Hay variantes que se utilizan en los algoritmos de cifrado, en los ZIP. Alguien está pidiendo admisión. Ya hay algunas variantes. Ya, pero bueno, esta tablita resume, ¿no? Habíamos dicho que esta fórmula de acá del costado era la fórmula del codificador mínimo. Mira, y nos da exactamente la cantidad de bits que vamos a utilizar. Entonces podemos predecir cuántos bits me va a ocupar, ¿no? Si calculamos la entropía de M, obtenemos HM. Esta es la entropía, es la sumatoria de todos estos. Esta es la entropía, 1,5. ¿Ya? Y al mismo valor se llega con el concepto de número medio de bits para codificar un mensaje de M de 8 elementos. Hemos usado 12 bits, luego 12 entre 8 es igual a 1,5 bits. Entonces, ¿cómo se puede entender esta entropía? Estamos utilizando 12 símbolos y el mensaje tenía 8 símbolos. 12 tenía 8. Si divido 12 entre 8 me va a dar aproximadamente la entropía, 1,5. Eso debe cumplirse también en el mensaje de ayer. Mi mamá me mima. Usamos 33 bits. 33 bits. Y el mensaje original tenía 15. Si divido 15 entre 33, más o menos me va a dar eso, mira. 15 entre 33. Ah, no, al revés. 33 entre 15. Esto no es programador estándar. 33 entre 15. 2.2. ¿eh? Similar, ¿eh? Obviamente por los redondeos y todo es diferente. Entonces, mira, la entropía era la sumatoria de la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de cada símbolo. Ahí está, ¿ves? Entonces se cumple esta ley de la entropía para este mensaje. ¿Ya? La entropía entonces me dice qué tanta información
me da una pista para decir qué tanta información hay en un mensaje, ¿no? Ya. Así es como se interpreta este resultado. ¿Ok? Ya. Bueno, hasta ahí vamos a aprender a hacer los cálculos. Te voy a presentar más fórmulas y relaciones, pero se vuelven un poco más complejas. No es la finalidad que sea un curso de matemática o de cálculo, así que vamos a entenderlas, pero no necesariamente a procesar. Hasta la codificación Huffman que vimos, hasta eso sí necesito que aprendas a computarlo a mano, ¿no? Para después incluso programarlo si fuera necesario. Entonces, ¿cómo se comporta esto de la entropía? Existe el concepto de entropía condicional. A veces unas variables influyen en otras. O sea, el hecho de que aparezca una variable en un texto hace que la probabilidad de otra aumente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el español, la A siempre va a ir acompañada de repente de una L, de la o al. Entonces, si yo conozco la probabilidad de que aparezca uno de ellos, entonces esa probabilidad va a influir en la cantidad de información de todo el sistema, ¿no? Si existe una segunda variable y que influye sobre x, esto nos entregará una importante información adicional. Entonces, si yo quiero calcular la entropía de una variable x que depende de y, o una y que influye sobre x, va a ser la probabilidad de que ocurra ese suceso dependiente de x por el logaritmo en base 2 de que ocurra ese suceso dependiente de y, perdón, ¿ya? P de x sobre y, dice, es la probabilidad de que se obtenga un estado x conocido el valor de y. Esto es lo que usaron Turing, ¿no? Para descifrar la máquina Enigma. Si yo conozco algunas cosas, eso me cambia la probabilidad de conocimiento de las demás. Y esto se puede ver en mensajes binarios, sobre todo, ¿no? Si yo conozco con certeza dónde van los unos, entonces ya sé dónde están los ceros. Ya en este caso son solo dos, ¿no? Pero si hay más símbolos, bueno, no es tan fácil, ¿no? ¿Ya? Como consecuencia de esto, la entropía se reduce. O sea, si hay una variable que influye en otra y yo conozco la probabilidad de ocurrencia de esa variable, la entropía se reduce. Hay más orden. Más entropía, perdón, a menos entropía, más orden y menos incertidumbre, ¿no? Menos incertidumbre. Y entonces, eso es los criptoanalistas que hacen, ¿no? Tratan de encontrar pistas, ¿no? Esas pistas van a condicionar que las demás, la probabilidad de aparición de las demás variables o símbolos sea más predecible, ¿no? Ya, a ver. Bueno, este era el cálculo de una secuencia de variables. Lo vamos a obviar, ya no vamos a meternos a este cálculo. Ya ahí nomás, no es necesario. Ya es una demostración del concepto anterior, ¿eh? Pero lo dejamos ahí, no lo vamos a trabajar. Entonces, esta entropía condicional tiene mucha importancia en criptoanálisis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Equivocación de la clave K, ¿no? La clave, por ejemplo, tiene que ver con eso. Si yo conozco la clave de un criptosistema, entonces conozco la probabilidad de una parte de las variables y eso me va a permitir descifrar el resto. ¿Cuál es la probabilidad de que un criptograma C, una secuencia cifrada, le corresponda una cifra con una clave K? Entonces servirá como un parámetro para la evaluación de la fortaleza de un criptosistema según equivocación de clave y mensaje. Equivocación de clave. Si yo pruebo muchas claves, ¿no? Por fuerza bruta, cada vez a medida que yo voy probando mayor cantidad de claves, la probabilidad de que las otras claves que no he probado sean las que sirvan va disminuyendo, ¿no? Eso me quiere decir. El otro es equivocación de mensaje. ¿Cuál es la probabilidad de que un criptograma le corresponda a un mensaje en claro M? Esto es para hacer un análisis en reversa, ¿no? ¿Qué pasa si yo falsifico un mensaje? Falsifico un mensaje y a partir del mensaje final
pues veo cómo se cifra ese mensaje. Entonces puedo analizar el resultado y eso me va también a reducir la probabilidad de las opciones que todavía no he revisado, ¿no? Ese es uno de los aspectos que influyen, ¿no?, en el criptoanálisis. El otro aspecto que influye es este ratio R del lenguaje. Es este ratio R, ¿no? Como dice acá, es el número de bits de información en cada carácter para mensajes con una longitud igual a n caracteres. ¿Ya? Em, Este ratio va a depender de la cantidad de símbolos de que se dispone. Como si es un mensaje en castellano, tendrá 27 letras, ¿no? Entonces el ratio en castellano será el logaritmo en base 2 de n de 27 y eso es 4,5. Ese es el ratio del lenguaje. También se puede calcular como la entropía de ese mensaje entre la cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, se puede calcular así. Mm, pero esto es suponiendo, este ratio del lenguaje es suponiendo que todas las letras tienen igual probabilidad de aparecer. Pero eso en la vida real no ocurre. En la vida real, el ratio verdadero depende de la frecuencia de aparición de las letras y a qué letras van asociadas. Por ejemplo, en español casi nunca vas a encontrar tres consonantes juntas, o tres vocales juntas. Hay algunas, ¿no? O cuatro, jamás vas a encontrar, ¿no? Entonces, esos tienen mucha menor probabilidad de aparecer dado otro símbolo. Entonces, las letras que aparecen en un texto no igual, entonces tienen una frecuencia de aparición distinta. Entonces este ratio que hemos calculado teórico baja mucho, ¿no? El ratio en castellano más o menos está entre 1,2 y 1,5, más o menos. ¿Ya? Los algoritmos que hemos visto, por ejemplo, de cifrado, eh, para hacer criptoanálisis se puede suponer que tienen este ratio de redundancia del lenguaje, ¿no? Y entonces, ¿qué significado tiene entonces esto, no? Mm, ya, si nosotros tenemos un alfabeto que consta de una cantidad L de elementos, dice, existirán 2 a la R a n mensajes posibles de longitud n. O sea, del ratio por la longitud del mensaje. 2, es la cantidad de mensajes que puede haber, ¿no?, conociendo el ser ratio. Entonces la entropía máxima va a ser, dice, igual al logaritmo en base 2 de la longitud del mensaje. Solo habrán 2 a la Rn mensajes que tengan sentido. Gracias. Ya, entonces, no es necesario que aprendamos a calcular. Lo que quiero que quede es en la cabeza, es que la cantidad de información que puedo cifrar va a depender de dos cosas, ¿no? Uno, del tamaño del mensaje que quiero cifrar, y otro de la redundancia de los símbolos que van a aparecer, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Muy importante, no significa que podamos codificar todos los mensajes de 27 caracteres con 2 bits. Esto sería imposible, dice, solo significa que la información que contiene cada letra es tan solo de 1,5 bits. Ya, esa es la entropía máxima, ¿no? Ya. Acá pone un ejemplo, hay que verlo, no es necesario que lo podamos calcular, aunque está calculando, ¿no? Dice, ¿no? Un subalfabeto del castellano de 27 letras consta de 5 caracteres, A, E, O, S y T. Ese va a ser nuestro alfabeto, 5 letras nomás. Todos ellos, dice, son equiprobables, o sea, pueden aparecer en cualquier momento. Podemos aceptarlo como representativo del lenguaje, ya es más o menos cierto. Ya, entonces, ¿cuántos mensajes de longitud 4 existen con estas letras y cuántos con sentido? Si todas fueran equiprobables, existirían, pues, existirían cuántos, ¿no? 5 por 5 por 5 por 5, ¿no? Esa sería la cantidad de mensajes. Pero eso no es verdad, ¿no? No existen, o sea, todas las combinaciones no son posibles.
Para eso me sirve el ratio del lenguaje, ¿no? Solución, dice, ¿no? El ratio del lenguaje es 2,332, ¿no? Entonces dice, existirán así 2 a la R por 4 igual 625 igual 5 a la 4 mensajes. Esa es la cantidad de mensajes, 5 a la 4. Como 1,2, este es el ratio del castellano, entonces cabe esperar X mensajes con sentido de longitud 4 del orden, dice 2 a la 1,2 por 4 menor que X menor que 2 a la 1,5 por 4, es decir, ¿ya? 27 menor que X menor que 64. Entonces, ya no quiero que aprendas a calcular, pero entiende lo que está pasando. No tengo 625 mensajes posibles como sería si los sorteo al azar, sino que si esto está en español, yo puedo esperar tener simplemente entre 17 y 64 mensajes con sentido. Si sacamos un promedio de ambos, 45 mensajes con sentido. Y lo podemos comprobar, ¿no? Utilizando estas 5 letras, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no? Aeta, bueno, no tiene sentido necesariamente, ¿no? Pero más o menos son asas, asea, ace, ace, aseo, ases, hasta, atea, atas, ates, ateo, atoa, atoe. Algunas no significan nada, ¿no? Pero esto lo estamos poniendo de ejemplo. Pero, por ejemplo, nunca va a ser, incluso soto, mira, hay un soto. Pero nunca va a ser por ejemplo, TTTTT. Eso ya no está incluido dentro de esos 45 mensajes con sentido. Ya, entonces se reduce grandemente pues el espacio de palabras que podemos esperar encontrar. Es así como trabajan los criptoanalistas. No lo intentan por fuerza bruta, sino que tienen más o menos un promedio esperado de palabras o frases con sentido que pueden esperar encontrar en un mensaje cifrado. Ya, el cálculo lo dejamos ahí, no necesitas entenderlo. Se puede, no es difícil, ¿no? Son potencias solamente, pero bueno, no es, no es importante ahora, ¿no? Ahora, los lenguajes también son redundantes. Y esa redundancia es la diferencia entre el ratio absoluto del lenguaje y el ratio real, dice. Entonces, ¿qué significa esto, no? Em, Siempre va a haber redundancia. O sea, cuando yo expreso o escribo una frase, voy a siempre tener eh, información redundante, ¿no? ¿Cómo calculo, no, esa redundancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Según esto, ¿no? 3,25 es menor que D, que sería la redundancia del lenguaje, menor que 3,55. El número de bits redundantes necesarios para codificar un mensaje, suponiendo un alfabeto de 27 caracteres, codificado con 5 bits, ¿no? Puesto que 2 a la 5 es 32 y 2 a la 4 igual 16, será aproximadamente igual a 3,5, dice. Entonces, la redundancia entre el ratio será un factor proporcional. Entonces, este porcentaje de redundancia del lenguaje está entre 68,4 y 74,73, ¿no? Que es más o menos el porcentaje de reducción que tienen los archivos zip. Si tú zipeas algo, siempre te lo va a zipear más o menos entre 68 y 74, ¿no? No siempre, la mayoría de veces, ¿no? Si zipeas algo que no tiene compresión, o sea, si hablamos de compresión de texto, ¿no? De palabras, ¿no? Si yo escribo una carta, un libro y lo zipeo en Word o en texto, más o menos el ratio de compresión va a estar entre 68 y 74. No se puede demostrar con esta teoría por qué ocurre esto. Ahora, el español es redundante, o el inglés, ¿no? Eh, sí, ¿no? Es redundante, ¿no? Entonces, eso. Existen estructuras, ¿no? Que siempre van juntas, por ejemplo, ando, mente, lado, ado, ida, en español, en inglés también las hay, ¿no? Estas son pistas entonces para un criptoanalista o un atacante para poder atacar el sistema, tu sistema, ¿no?
¿Y cómo sabemos que un mensaje es redundante? Porque em, si nosotros vemos un mensaje incompleto, de alguna manera siempre vamos a poder completarlo, ¿no? Eso intuitivamente, sin manejarlo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si tengo este mensaje, solo son las consonantes, y entre ellos, no sé, van un conjunto de vocales, ¿no? Entonces ese es el mensaje, pura consonante. Ya, dice ayudas, ¿no? Aquí están las ayudas. En el mensaje original me dicen, se han quitado las vocales. Ya, yo sé que dentro de este mensaje hay vocales en medio de las consonantes. Podemos suponer que hay cero, de repente, una o dos o tres consonantes, no nos dicen, ¿no? O tres vocales entre las consonantes, según las reglas del lenguaje, ¿no? Y luego me dan otra pista. El mensaje original contiene 5 palabras, dice. Esto nos permite limitar el número de mensajes posibles que tengan sentido. En estas condiciones podría existir muchos mensajes de 5 palabras, aunque no cumpliesen de forma lógica con las reglas del lenguaje. Un ejemplo válido, pero sin sentido lógico, podría ser ahí, bueno, ave, zona, cerca. ¿Ya? Es un mensaje que cumple con esas reglas, pero no tiene sentido. Tercera ayuda, dice, el mensaje original tiene que ver con un circo. Ah, ya. Y corresponde al estribillo de una canción infantil. ¿Ves? Me van dando información y ya puedo ir depurando qué frases van y qué no podría ir, ¿no? Los espacios están en HB, N, ya. Si me dice dónde más hay espacios, pues ya, más fácil, ¿no? Y el mensaje dice, había una vez un circo. Ese sería el mensaje. Entonces, si voy obteniendo pistas, después es fácil completarlos. Me imagino algo así pasó cuando estaban haciendo su tarea del, del cifrado mixto con el escarabajo de oro. Hubo un momento en que tenían así un mensaje con huecos y ese mensaje con huecos pues ya no necesitaron ya calcular esa letra que faltaba, sino que ya llegó un punto en que ya pudieron adivinarlos. Es por la cantidad de información que hay, ¿no? Entonces, estos conceptos de la entropía y la redundancia son los que básicamente van a manejar los criptoanalistas para intentar vulnerar los mensajes, aunque también son parte del estudio de los que crean los algoritmos de seguridad, de cifrado. ¿Por qué? Porque si tú creas algo, fabricas algo, tienes que probar y asegurarte de que sea sólido, ¿no? Sea confiable, sea seguro. Entonces, no solo es dejarlo para ellos, ¿no? También tendríamos que hacerlo nosotros. Esto nos lleva entonces a pensar qué cosa es, o sea, el objetivo de tener un sistema criptográfico con un sistema perfecto, con un sistema perfecto. O sea, ¿cómo sabemos que nuestro sistema criptográfico tiene, es altamente confiable o perfecto simplemente, o sea, que sea irrompible, ¿no? Acá hay varias definiciones, no vamos a verlo desde el punto de vista matemático, ya vamos a pasar solo las partes relevantes. Ya, entonces, ¿cuándo se considera que un sistema criptográfico es perfecto? Un sistema tiene secreto perfecto si el conocimiento del texto cifrado no nos proporciona ninguna información acerca del mensaje. Es decir, cuando la probabilidad de acierto al recibir el elemento i más 1 es la misma que en el estado i. O sea que no hay ningún patrón, ¿no? Eso sería un sistema de cifrado perfecto. No existen sistemas de cifrado perfecto en la práctica, ¿ya? Otra cosa es que su redundancia sea muy baja y su entropía sea muy alta, ¿ya? Pero no existen sistemas perfectos hasta donde se conoce. Es lo que les comentaba, ¿no? Se supone que si hubiera extraterrestres inteligentes muy avanzados, sí tendrían tal vez sistemas de cifrado criptográfico perfecto, los cuales nosotros no seríamos capaces de identificar si tienen información, si llevan información o no, ¿no? Porque parecerían totalmente aleatorios. Ya, vamos a obviar también esta parte de la fórmula, ¿no? Ya, esto también vamos a pasar. Es más, lo voy a quitar de las diapositivas porque son cálculos, ¿ya?
cálculos que no necesitamos conocer. Bueno, el que quiera profundizar, eh, si alguien va a hacer una tesis o algo de estos temas, pues normal, ¿no? Le puedo pasar material incluso. Pero es muy, muy formal, ¿no? Entonces, mm, a ver esto. Sí, es demasiado formal. Yo los estudié alguna vez porque hice una tesis de esto, ¿no? Pero son matemáticas no difíciles, pero sí hay que comprender varias cositas, ¿no? Que escapan a los objetivos del curso. Ya, mejor lo dejamos ahí. Entonces, simplemente haz los sistemas de cifrado, criptosistemas perfectos, ¿ya? Hasta la diapositiva 20. Yo también lo voy a modificar y borrar. Para rematar, pero este tema, te voy a dejar tu tareita para que ganes tus puntos, aunque algunos no quieren puntos, ¿no? En la primera tarea hay varios que no han presentado su tarea. Mira, el del Capitán Kidd. Y eso que no está cerrado, yo dije van a presentar después, pero hay dos, tres personas que, hasta más, ¿no? Porque ¿cuántos matriculados hay? A ver, o no, no querrán fue aprobar, ¿no? Uno, así uno quiere aprobarlos, pero hay unos tercos que no les gusta, no se dejan aprobar. 3 y 15 son 18. Ingeniero, buenas tardes, no se le escucha. Su micro está apagado, ingeniero, no se lo escucha. Ahí ya. Ya no sé desde qué hora se ha cerrado, no se ha cortado el internet, sino creo que cerrando ventanas lo cerré la ventana ya no importa. Solo estaba explicando de las diapositivas hasta la diapositiva 20 de la segunda parte. Y te voy a dejar una tareita más bien. Pero hagan pues su tarea. Hay varios que no hacen, ¿no? Por ejemplo, esto del Capitán Keith, hay dos que no han presentado su tarea, ¿no? No sé si no piensan hacer.
Ahora te voy a dejar otra para que ganes puntitos. Codificación Huffman. Lo que vas a hacer es realiza la codificación Huffman del mensaje M. Es los apellidos y nombres completos. Ya, algunos es cortito. Estos apellidos y nombres completos, incluidos los espacios. Por ejemplo, ¿no? Mensaje mío, por ejemplo, sería así, ¿no? Sería el mensaje. Incluidos los espacios también van a ser caracteres. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Realízalo con entregables. ¿Y esto qué vas a hacer? Lo vas a hacer a manito, ¿ya? Entregables. Ya vas a hacer esto, básicamente, ¿no? Esto de tu nombre. Lo haces como quieras. Lo puedes hacer en una hoja, le tomas foto y lo subes. O en Word, como quieras, ¿eh? Ya, la cosa es que ahí tienes que subirlo. Tu nombre va a ser el mensaje, ¿no? Nombre completo. El mío es cortito. Algunos tienen, ustedes tienen nombre largo, algunos, ¿no? Por ejemplo, acá Vicente Jorimán Yayón Robinson, ya largazo, ¿no? ¿Quién es la que tiene más cortita por acá? Quispe Rojas o Rocío, es chiquito nomás. Así es. Cada uno tiene una codificación diferente, obviamente, ¿no? En algunos ni se repiten algunas letras, ¿no? Tienen muy pocas repeticiones. Ya, eso nada más. Entonces, realices la codificación Huffman, así, igualito, los códigos y su codificación. Ya, códigos para cada carácter. Y el cálculo de la entropía de ese mensaje. ¿Cuál es la entropía? Esto de aquí, ¿no? La sumatoria de la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Entonces, este de aquí, este negrito de aquí es HX, esa es la entropía. Calculas la entropía y haces si quieres haces una tabla así como esto, ¿no? Puedes hacerlo también. Y haces el árbol binario. Nada más. Ya, ¿para cuándo? Esto para el fin de semana. Entonces, fecha de entrega. A ver, ¿cuándo estamos? Estamos 17. Hasta el martes, ya 22 a las... Martes 22 de junio a las 23:59. Ay. Gracias, gracias. Con gripe, creo. Ya hasta el martes 22 de junio a las 11:59. Así pongo mejor, si no, como Keiko vas a estar reclamando. Que sí, que más tardecito, que al día siguiente. Ya, nada más. Puedes entregar un archivo, cualquier tipo de archivo. Un solo archivo, en un solo archivo, ¿ya? Si quieres, hazlo en PDF. Si no, lo haces en una hojita o en tu pizarra, le tomas foto y lo mandas. No hay problema.
Ya está, ya tienen su tareita de codificación Huffman. Nada más. ¿Alguna duda, pregunta? A ver, acá alguien está diciendo algo. Ingeniero, buenas tardes. Emerson, dime. Ingeniero, una consulta. En esta parte de la codificación vamos a utilizar los mismos pasos de ustedes, ¿verdad? Creo que también estaba viendo sobre algunas variantes, creo que hay sobre la No, codificación de Hoffman. la única variante que he visto es que te O sale, en este, el árbol sale al revés y en vez de ceros salen unos, ¿no? Pero sea cual sea el resultado tiene que ser un código mínimo, o sea, un código prefijo mínimo. Entonces, no va a decir, no, yo usé otro método y a ver, te muestro la pantalla, ¿no? A ver. Ya, la variante que he visto de Huffman es que hacen el árbol al revés, ¿no? En algunos ejemplos. Entonces, ponen unos a la derecha y ceros a la izquierda. Entonces sale esto al revés, ¿no? Uno, y aquí sale 0, 0, y acá sale 0, 1. Es igual vale porque es un código prefijo 1, ¿no? Mínimo. Pero no decir, profesor, yo he usado otro método y me ha salido la A, me ha salido así grande. No, porque ya va a contradecir la teoría, ¿no? Obviamente. La única variante que he visto, como te digo, es esto. Invierten los ceros por los unos. Nada más, ¿no? Porque ya se construyen el árbol al revés. Esa es la única. ¿Otra duda, pregunta? Ingeniero, buenas tardes. No sé si me escucha. José Antonio, ¿qué tal? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es el orden que se debe tomar en el caso de que las letras se repitan? ¿O hay algún Es orden? indiferente. ¿Por qué? No, ¿Cuál es el objetivo de la codificación Huffman? El objetivo de la codificación Huffman es entregar una codificación mínima. ¿Qué pasaría si yo hago al revés esto? Entonces aquí me sale 0 y la E me va a salir 1, 0. La A me va a salir 1, 1. Sigue siendo un código mínimo. ¿Por qué? Porque la E me toma 2 bits, la A 2 bits. Acá me toma 2 bits, 2 bits. Eso era el objetivo del Huffman. ¿Por qué no importa el orden? Porque la codificación es para este mensaje, nada más, ¿no? O sea, no es para todos los nombres de ustedes, para tu nombre, para eso va a haber una codificación. Entonces, cuando esto se guarda, por ejemplo, si lo hiciéramos en un algoritmo, en un programa, cuando se guarda este mensaje comprimido, también se guarda su mapa, esto, ¿no? Su mapa. Con ese mapa se decodifica también, ¿ya? Entonces, no importa el orden, porque va a depender de cuál has empezado a contar, ¿no? Entonces, los que tienen igual frecuencia pueden intercambiar sus posiciones y eso va a alterar el código final, pero no va a agrandar el mensaje. Siempre va a ser un mensaje más chico, que es lo que se quiere, ¿no? ¿Otra duda, pregunta? A ver, dudas. Aló, buenas tardes, ingeniero. Una preguntita, ingeniero, tenía. A ver, En el primer, en el primer diapositiva que presentaste al ultimito, creo que hay un ejercicio, creo. Le estuve haciendo yo de una manera, pero no coincidía. Creo que está mal o no en sé. las anteriores. En las Sí, ingeniero. anteriores. A ver, vamos a verlo. En la parte uno. Sí, ingeniero. Ya. Ya, en la parte uno. eh, ya, en la parte, este ejemplo no hay un mensaje, ¿ya? O sea, esto es un ejemplo de frecuencias. No es este. No es más antes hay un. ¿Cuál era?
este mensaje, ¿no? No es ese, no es ese. Seguro estás pensando, sí, una aclaración debo poner ahí, ¿no? De repente estaba pensando que el resultado de codificar esto con Huffman es esto. No es, no es, porque mira las frecuencias, pues son otras, ¿no? Entonces, suponiendo, dice por eso, que tenemos los caracteres de la expresión con las frecuencias siguientes, ordenadas de mayor a menor. O sea, es un mensaje más grande, ¿no? X más Y por X más Y, paréntesis, más X, por eso 10 veces aparece X. ¿Ese error te referías o acá es donde hay error en el árbol? Ah, no, el árbol sí está bien, ingeniero. Ah, ya. En Ya. el 1 0 no me coincidió. Claro, confunde, porque si asumimos, no es este, ya no es ese ejercicio, es otro, es un ejemplo supuesto donde ya se han contabilizado las frecuencias. Ya no hay el mensaje original aquí, ¿no? Ya, o sea, esto está mostrando cómo se construye el árbol, ¿no? Pero no está codificando un mensaje en particular. Si quieren un ejemplo de referencia, el ejemplo de mi mamá me mima, ese es el ejemplo más extenso, y el que vimos hace un rato, más breve también, ¿no? Esos dos ejemplos sí son con todo su mensaje hasta su codificación. Ya. ¿Algo más? Ya, chicos. Entonces, ahí los dejo trabajando. Ayúdense entre ustedes, porque como todos tienen un trabajo diferente, no se pueden copiar, ¿no? Entonces, explíquense, discutan, lo que quieran, ¿no? Yo hice un programa que hace Huffman, ¿no? Pero se los daría, pero mejor háganlo, con eso voy a revisar más bien, porque igual tienen que construir el árbol, ¿no? O se los doy para que comprueben. Mejor después de que hagan, y con eso lo corregimos. Yo he hecho un programita que hace eso, porque, por ejemplo, para revisar los códigos Huffman de ustedes, no voy a revisar. Ustedes son 18, ¿no? Otro semestre tuve 38, creo. No sé dónde salieron tantos. No voy a revisar, pero 38 códigos Huffman, voy a pasar cuántos días haciendo uno por uno, ¿no? Entonces mejor me dedico 2 horitas o 1 horita a hacer un programa y ese programa les revisa todo, ¿no? Igual que con la tarea de la codificación, ¿no? Con un cifrado César que les dejé. En vez de, si me pusiera a descifrar de todos, a crearles una tarea a cada uno y a revisarles luego cómo hicieron, también me muero, ¿no? Entonces mejor me dedico un par de horitas, hago un programa y les genero sus tareas para cada uno diferente y con sus respuestas, ¿ya? Igual acá. Ya tengo las codificaciones de todos, ¿no? Simplemente pongo el nombre de ustedes y me sale la codificación. Como les dije, puede haber variaciones en los que tienen igual frecuencia, como acá, ¿no? El espacio y la A, por ejemplo, podrían intercambiarse. El espacio y la A podrían intercambiar sus posiciones. ¿Está bien esto? A ver, 3, A, sí, está bien. Espacio A. Sí, puede haber ligeras variaciones, ¿no? De acuerdo a las frecuencias que hay. Ya, pero son mínimas, ¿no? Ya, entonces con eso los dejo trabajando. Ya tienen hasta el martes, no se olviden. Y si no hay más preguntas, ahí nos vemos.